Nervio facial. Este nervio es completo. ¿Completo por qué? En primer lugar, el nervio facial es el nervio que mueve todos los músculos cutáneos. Por lo tanto, todas sus ramas terminales van a ser motoras. ¿Entienden? El nervio facial inerva también algunos músculos que no son cutáneos. Sí, inerva. ¿Cuáles son? El músculo del estribo. Es el músculo más pequeño del cuerpo humano, que está dando funcionalidad a un hueso que es el hueso más pequeño del cuerpo humano, que es el estribo. Es un huesecillo del oído. Ese tiene su músculo, que se llama el músculo del estribo. Ese músculo está inervado por el facial. Uno, no es cutáneo. Otros músculos que no son cutáneos, sin embargo, los inerva el nervio facial, es el vientre posterior del músculo digástrico. El vientre anterior hemos visto, ¿no?, cómo está inervado por el nervio miloioideo, que es rama del nervio dentario, ¿no? Entonces inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Y el vientre posterior está inervado por un ramo extrapetroso, ¿no?, del facial, extrapetroso, cuando ha salido ya del agujero estilomastoideo. En la porción intrapetrosa es el nervio del estribo, intrapetroso. Extra, vientre posterior del digástrico. ¿Cuál otro más? Otro que se encuentra vecino, que está descendiendo por el mismo lugar. Es el músculo estiloioideo, que desciende, insertándose en la apófisis estiloides, desciende hasta las cercanías del asta menor del hueso ioides. El estiloioideo, vientre posterior del digástrico y músculo del estribo. Son tres músculos que no son cutáneos, que están inervados por el facial. ¿De acuerdo? Y el facial. Entonces el facial es motor. Bien. ¿El facial es vegetativo? Sí, es vegetativo. Es el responsable de la secreción lagrimal y la secreción del moco de las fosas nasales, por un núcleo que lleva ese nombre, que se llama el núcleo lácrimo-muco-nasal. Lácrimo, lágrimas, muco-nasal. O sea que es vegetativo. Tiene dos fibras de bajada entonces. ¿Cuáles son? La motora, para los músculos cutáneos, y para los otros tres músculos que hemos visto, de bajada, del cerebro, ¿no?, desde el cerebro hasta el núcleo motor del facial, que se encuentra en la sustancia reticular gris dentro de la protuberancia. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, tallo cerebral se llama eso, o tronco encefálico. Ese tallo cerebral responde a la vida o a la muerte. Ahí están los núcleos que van a mover inclusive el corazón por medio de los otros pares craneales. ¿Cómo están distribuidos? Los dos pares craneales primero cerebrales, los otros siguientes, el 3 y el 4 mesencefálicos, los otros 4 son protuberanciales y los últimos 4, ¿no?, son vulvares, o sea, son 4, 4, 2 y 2. ¿No es? El nervio facial es vegetativo también porque tiene un núcleo que es el núcleo salival superior, que va a dar inervación a la glándula sublingual y submaxilar para que produzcan saliva. ¿El nervio facial es sensorial? Sí, está en relación con el sentido del gusto. Recoge el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. Por lo tanto, pregunta, ¿qué tipo de nervio es el nervio facial? El nervio facial es un nervio motor, vegetativo, sensorial y sensitivo. ¿Me entienden? Sensitivo, completo. ¿Ya? Tiene dos fibras de bajada y dos fibras de subida, los impulsos eléctricos. ¿Cuáles son los de bajada? Los vegetativos y los motores.
¿Y cuáles son los de subida? Los sensoriales de la punta y la parte lateral de la lengua y el del conducto auditivo externo, el único ramo sensitivo. ¿Dónde van el sensorial y el sensitivo? Van al fascículo del haz solitario, que tiene ese proyecto de recoger la sensibilidad y transmitir al cerebro la gustación y al cerebro, ¿me entiendes? En cambio, el núcleo motor, ya saben, de la región prerolándica. De ahí vienen los impulsos eléctricos al núcleo del facial y de ahí a todos los músculos, ¿no? Los vegetativos de dos núcleos, lácrimo muconasal y salival superior. Hay otro salival inferior, sí, del glosofaringeo, más abajo. Bien. Entonces, ahora veremos los núcleos. ¿Qué tenemos? Ven, este núcleo de acá es el núcleo motor del nervio facial. Miren las fibras. El impulso eléctrico se genera en el cerebro, ¿no? Del cerebro viene acá, ese impulso fotoeléctrico. Viene por acá y se viene por hasta los músculos correspondientes. Esta fibra en color rojo, parte del núcleo. Este otro núcleo es el salival superior. Miren, esta es la fibra negrita. Está adosada al núcleo principal, desciende. Por acá, ¿dónde va a ir? Salival superior. Este negrito va a ir por medio del acuerdo del tímpano, va a llegar a la glándula sublingual submaxilar. Ahora bien, este otro núcleo es el núcleo lácrimo-muconasal. Miren, fíjense, viene por acá, por el cordón nervioso, hasta el ganglio geniculado, que es este. Y del vértice del ganglio geniculado se va a ir hacia la glándula lagrimal y las fosas nasales. ¿Mediante qué nervio que emerge de acá? El petroso superficial mayor. Por lo tanto, el petroso superficial mayor está llevando fibras ¿de qué núcleo? Del núcleo lácrimo muconasal. Mire, está petroso, ¿ve? En cambio el otro a las glándulas, el salival superior. Este va a recoger las fibras de su vida, tanto la sensitiva como la sensorial. Va a subir, ¿ve? Aquí se inicia la vía sensitiva. ¿Por qué se inicia acá? Porque viene el impulso eléctrico a este núcleo. Este núcleo no crean que es un abombamiento, es un grupo de células nerviosas cuyas prolongaciones son en T, así. Este brazo recibe el dolor del conducto auditivo externo. ¿De qué parte? Yo voy a analizar de qué parte para mandar la información al cerebro. Y mi brazo va a ir al fascículo del haz solitario. Y el fascículo del haz solitario a la región retrorolándica. Y en esa región ya el paciente es consciente de que le duele el conducto auditivo externo. Entonces, cuando se pregunta a veces de qué parte recoge el nervio facial el dolor, la mayor parte de la gente dice facial de la cara. No es de la cara, hijitos. De la cara es el trigémino. Solo del conducto auditivo externo, de acá, nada más. Por eso hay un ramo intrapetroso, que es ese, que lo vamos a ver. Bueno, este nervio, una vez así formado, ¿no? Así formado, va a ser su aparición, es decir, va a ser el origen aparente. Aquí dentro de la protuberancia, miren, este es el mesencéfalo, esta es la protuberancia y este es el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, este es el surco bulbo protuberancial.
Entonces, de la parte lateral del surco bulboprotuberancial hace su emergencia el nervio facial propiamente dicho, su vía motora de bajada, y la fibra sensitiva de subida. Pero ambas fibras están llevando fibras vegetativas. Este lacrimomuconasal y este salival superior. Este otro de acá es el nervio auditivo, que le hace un canal. Por eso este se llama intermediario, porque está entre el auditivo, que es un nervio sensorial de la audición, está en relación con el sentido del oído, penetra al cerebro, está penetrando el sonido de la oreja, penetra por acá, le hace un canal al intermediario de Bryce. Estos dos nervios van a estar separados hasta la primera porción del facial. Entre la primera y la segunda porción hay un ganglio geniculado. Ahí se van a unir ya en un solo nervio, estos dos de acá. Tanto el intermediario, que tiene significación sensitiva y sensorial. Fibras que bajan, las dos que suben, ¿no? Acá. La sensitiva y la sensorial. Entonces, su origen aparente es del surco bulboprotuberancial. Una vez reunidos esos dos nervios, el intermediario de Bryce y el facial propiamente dicho, hacen su ingreso al conducto auditivo interno, que está ubicado en la cara postero-superior del peñasco. Ve, acá está. Ahora, ¿qué hay dentro de este conducto y al fondo? Al fondo vamos a encontrar 4 cavidades pequeñas, que son compartimientos de esta manera. Este es el fondo del conducto auditivo interno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un compartimiento superior, esta es la cresta falciforme, ¿no? Que va a formar 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4. Este nervio de aquí es vestibular superior y este vestibular inferior son del equilibrio. ¿Dónde nacen? Dentro del peñasco, en los conductos semicirculares del vestíbulo, ¿me entienden? Ahí nacen. ¿Dónde están yendo? Están tomando esta vía, hasta el cerebelo, que es el que va a normar el equilibrio. El equilibrista va a hacer uso de los conductos semicirculares y ahí van a nacer estos dos nervios, este y este, que están saliendo por estos conductos hacia el cerebro. Están entrando el nervio facial aquí y el intermediario de Bryce, que es este. Están entrando por este conducto. Y el nervio auditivo nace dentro del peñasco, en el caracol, en el órgano de corte. Ahí llega el sonido. Y el sonido es transmitido a la circunvolución parietal, temporal superior, este sonido por medio de este nervio, que es el nervio coclear o auditivo. Le hace un canal al intermediario y al facial. O sea, estos dos nervios, aquí comienza el acueducto del facial, aquí comienza el acueducto del facial. En el fondo del conducto auditivo interno, en el cuadrante póstero superior. ¿Ve? Ahí comienza el nervio facial a hacer su recorrido dentro de todo el peñasco. ¿Y por dónde sale? Vamos a ver por dónde sale. El facial, una vez que ha recorrido el peñasco, va a salir por el agujero estilomastoideo. Por eso también el agujero estilomastoideo se llama orificio inferior del acueducto del facial. Pues aquí a mí no me gusta decir, como dice Rubier, acueducto. Yo prefiero decir conducto del facial, porque acueducto es un conducto que lleva líquido, que lleva agua, ¿no? Y este conducto no lleva agua, lleva el facial.
Entonces diremos el conducto del facial, ¿de acuerdo? Orificio inferior entonces del conducto del nervio facial. En ese trayecto intrapetroso, dentro de la porción petrosa del temporal, el facial va a tener 3 segmentos de recorrido, los 3 segmentos del facial. Listo, aquí está, ¿ve? Entra por acá, aquí va a ser 1, 2, 3 segmentos de salida y va a salir por acá, por el agujero estilomastoideo, ¿ve? Toda esta porción de acá se va a llamar segmento intrapetroso del facial, donde va a dar ramas colaterales, ¿ve? Colaterales y terminales, no se van a olvidar. El nervio facial, sus ramas terminales, toditas son motoras, todas. No hay una fibra vegetativa, nada. Va a ir agotando el nervio facial en su trayecto, sus fibras vegetativas, sensoriales, las va a ir agotando. Va a ir echándolas, bueno, hasta que finaliza en sus ramas terminales, en ramas exclusivamente motoras, nada más, ¿eh? Ahí tiene los segmentos intrapetrosos del facial. Este es el primer segmento, vertical al eje mayor del peñasco. Este es el segundo segmento, horizontal al eje mayor del peñasco. Entre este primer segmento y este segundo segmento está el ganglio geniculado. Geniculis quiere decir rodilla. Es en forma de rodilla, en forma cónica, ¿me entienden? Cónica. Aquí hace su nacimiento la parte sensitiva del facial, que va a venir por un nervio, que es el auricular, el ramo sensitivo del conducto auditivo externo, viene acá y de acá sube por acá, ¿sí? Por el intermediario de Bryson. Aquí son separados, aquí es uno solo. Este otro segmento horizontal es el timpánico, porque está en la pared interna de la caja del tímpano. Y esta porción del facial, la descendiente, tercera porción, este es el segmento mastoideo, segmento timpánico y segmento que está entre el vestíbulo y el caracol. Por lo tanto, es el segmento que está en el oído interno, ¿no? Que el oído interno, que lo llamaban antes laberinto, ¿no? Porque no sabían para qué servían los conductos semicirculares. Es un laberinto, los anteriores anatomías. Ahora ya sabemos qué cosas que Dios no es idiota, que no hace las cosas laberínticas, no es laberinto, Él sabe hacer las cosas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver las relaciones, pues, que tiene. Aquí están sus relaciones. Miren, este es el primer segmento, hijito, o laberíntico, que hubiéramos dicho como los antiguos, ¿no? Pero este segmento está entre el vestíbulo, que es este, ¿ves? Los conductos semicirculares, ¿no ve? Este es el superior, el posterior, el externo. Aquí nace el nervio vestibular, ¿ve? Y el caracol. Aquí nace el nervio auditivo o coclear. Aquí arriba penetra el nervio facial y el intermediario de Dreisberg. Este es el ganglio geniculado. Esta es la segunda porción del facial, horizontal. Miren, del ganglio geniculado parte un nerviecito. ¿Qué nervio es este? El petroso superficial mayor, que va a llevar fibras del núcleo lácrimo-muconasal. Va a ir hasta la glándula lagrimal, ese pedacito. Aquí lo vemos más claro. Primer segmento, el ganglio geniculado. Segundo segmento, que está con la caja
timpánica y el tercer segmento. ¿Aquí qué sería? Aquí sería el agujero estilomastoideo. En este trayecto, aquí van a dar sus ramas colaterales. Este va a ser el petroso superficial mayor. Y las otras ramas prácticamente van a ser del segmento descendente, las otras ramas que va a tener el facial. Pero sus relaciones son esas. Aquí se relaciona entonces entre el vestíbulo y el caracol. La segunda porción se relaciona con la pared interna de la caja timpánica. Y la tercera porción en el espesor de la apófisis mastoides, casi en la parte delantera, hasta salir por el agujero estilomastoideo. 3 segmentos. Desde el surco bulbo-protuberancial, ¿está? Hemos visto, ¿no? El surco bulbo-protuberancial, las dos raíces se dirigen hacia el acueducto de Falopio. Acueducto, ya he dicho que no es acue, es conducto nomás del Falopio o del facial, presentando al interior 3 segmentos. Primer segmento de 3 a 4 milímetros, perpendicular al eje del peñasco. Segundo segmento de 1 centímetro, paralelo al eje del peñasco. Tercer segmento de 15 milímetros, termina en el agujero estilomastoideo. Primer segmento o laberíntico. Segundo segmento timpánico. Tercer segmento mastoideo. Y luego de dar ramas extrapetrosas. Dentro de sus ramas extrapetrosas están el auricular posterior, que es este, ¿no? El del vientre posterior del digástrico, del estiloioideo, el ramo lingual inconstante. Esos son los extrapetrosos, y luego da sus ramos terminales. Se penetra en la glándula parótida, que se abre como un libro. ¿Ah? ¿Cómo? Claro que sí, vaya, no. Entonces, la glándula parótida se abre como un libro. Tiene 2 lóbulos, uno externo y otro interno. Por el interior de la glándula parótida está pasando el nervio aurículo-temporal, está pasando la vena yugular externa, ¿no? Y en la pared externa de la vena, el nervio facial se divide en sus 2 ramas terminales motoras. Unas que van a estar por encima de la comisura, que van a ser las temporofaciales, y otras que van a estar por debajo de la comisura, que van a ser las cervicofaciales. Todas estas ramas van a inervar los músculos cutáneos. Este nervio está íntimamente ligado a todas las emociones, por lo tanto tiene conexiones muy complejas que hasta ahora se las sigue investigando. ¿Por qué motivo? Y cómo es la maravilla de este nervio, que cuando tiene que inervar, inerva algunos músculos y otros no. Por ejemplo, en la pena, en la tristeza, en la tensión, ¿no? Está relacionado con el sentido del oído, sí, porque a una persona la insultas, entonces tu cara cambia, pues, de rabia, ¿no? O le dices algo bonito y su cara es feliz. Entonces el nervio facial inmediatamente, en fracciones de segundos, reacciona para mandar impulsos fotoeléctricos a través de los nervios para inervar ciertas partes de los músculos, ¿no? Entonces esas son sus ramas terminales. Bien, aquí tenemos un cadáver donde hemos vaciado la glándula parótida. Esta es la yugular externa. En la cara externa se dividen sus ramas temporofaciales y cervicofaciales, que son estas. Ramas colaterales intrapetrosas. Ya. Aquí vamos a encontrar el nervio petroso superficial mayor. Va desde ganglio hasta acá.
viene por acá, forma el nervio vidiano. El nervio vidiano está formado por el nervio petroso superficial mayor, que está trayendo fibras vegetativas del núcleo lágrimo muconasal. Se une al petroso profundo mayor, más ramas pericarotídeas, y van a formar el nervio vidiano. Van al ganglio esfenopalatino, que es este. El ganglio esfenopalatino agarra esas fibras y dice: ¿cómo voy a hacer llegar estas fibras a la glándula lagrimal y a las fosas nasales? Y le pregunta a un nervio: ¿tú estás yendo por la órbita? Sí, yo soy el ramo orbitario del nervio trigémino. ¿Me puedes hacer un favor? Llevar estas fibras del petroso superficial mayor a la glándula lagrimal para decirle que produzca lágrimas, y a la parte lateral de la nariz para que produzca moco, para que se peguen los bichos, el polvo, la polvareda, ahí, y las lágrimas, para que siempre el globo ocular esté húmedo. Puedo, le dice, y le hace el favor. Por lo tanto, a este nivel, el nervio facial se está anastomosando con un nervio trigeminal, que es el nervio orbitario. Entonces, el nervio petroso superficial mayor, primero, ¿qué tipo de nervio es? ¿Es motor? ¿Va a mover algún músculo? No. ¿No ves? ¿Es sensorial? No. Es vegetativo, nada más, porque va a dar inervación involuntaria a los mocos y a las lágrimas. Es vegetativo, viene de un núcleo vegetativo, solamente es eso, ¿eh? Aquí tenemos, este es el ganglio genicular, es la primera porción del facial, la segunda y la tercera. Aquí tenemos el petroso superficial mayor, el petroso superficial menor. Este menor se une con otro menor y termina en el ganglio óptico. Hasta ahí llega el libro de Rouvier, pero tampoco puedo complicarlos qué hace el ganglio óptico. Eso les voy a explicar cuando vayamos al glosofaríngeo, porque se tiene prioridad en eso. En cambio, este es el petroso superficial mayor. Se une al petroso profundo mayor, el profundo, que es rama del nervio timpánico. Y luego los dos con los pericarotídeos forman el nervio vidiano. Desembocan en el ganglio esfenopalatino, penetrando por el hiato de Falopio, este es el hiato accesorio, en la cara antero-superior del peñasco. De ahí van a ir hasta el conducto vidiano, el nervio vidiano. Desembocan en el ganglio esfenopalatino, y del ganglio esfenopalatino vía nervio orbitario llegan a la glándula lagrimal y van a llegar a las fosas nasales. Nervio para el músculo del estribo. Miren, casi de la tercera, este es el ganglio genicular. Por lo tanto, ¿qué nervio sería este? El petroso superficial mayor, el único que sale del ganglio. Nunca se olviden, cuidado, aquí una flecha y me pongan otra cosa. ¿Qué es esto entonces? Petroso superficial mayor. Esto. ¿Qué tipo de nervio es? Vegetativo. Viene, sigue el facial en su segunda porción. En la tercera da el ramito para el músculo del estribo. Este es el musculito del estribo, y este ramo es un ramo motor, porque va a motrificar este. Este ramo es vegetativo, no solo va a mover este músculo, por lo tanto este es motor. Si yo corto aquí con una tijera, este músculo ya no funciona y el paciente baja en la audición. Por lo tanto, el nervio facial indirectamente está relacionado con la audición, porque si se enferma el nervio facial, este músculo no funciona. Este músculo entonces es el músculo del
estribo. Este es el nervio para el músculo del estribo, este. ¿Ve? Es rama intrapetrosa. Cuerda del tímpano, ojo con esto. La cuerda del tímpano es un nervio que se desprende de la porción descendente del facial, que es este, y penetra en la caja timpánica, en la pared interna de la caja timpánica. Miren, pasan por fuera de la apófisis descendente que tiene el yunque. Este es el martirio. Rodea el cuello del martirio y emerge del conducto anterior de la cuerda. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer esta cuerda saliendo del facial? ¿Qué fibras va a llevar? Aquí está la cuerda, ¿ve? Entrando por detrás de la caja timpánica. Cuerda del tímpano. Miren, la cuerda, una vez que sale de la caja timpánica, se encuentra con este nervio. Este nervio es el nervio lingual, rama del trigémino. Este es el nervio oftálmico, este es el maxilar superior y este es el maxilar inferior del ganglio de Gassier. ¿Ve? Así. Entonces este nervio está recogiendo la sensibilidad de la lengua. Por eso se llama nervio lingual. Es solamente sensitivo, pero se encuentra con la cuerda que viene acá. Y el nervio lingual, que es este, le pregunta: ¿quién eres vos? Ella le dice: soy la cuerda del tímpano, rama intrapetrosa del nervio facial. ¿Dónde estás yendo? Estoy yendo hacia la lengua, voy a pasar por la glándula sublingual y submaxilar, y además voy a recoger el sabor ácido y salado de la lengua. Ah, yo soy el nervio lingual. ¿Nos acompañaremos? Listo. Se anastomosa, sin perder su identidad, solo se acompaña. Es como decir: ¿dónde vas? A San Pedro. Yo también vivo por ahí, vámonos. Nos acompañamos, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, la cuerda del tímpano es esta. Ve que se anastomosa con el nervio lingual, pero su función fundamental de la cuerda es traer fibras del núcleo salival superior para dar a la glándula submaxilar y sublingual órdenes de que produzcan saliva y además recoger el sabor ácido y salado de la lengua. Por lo tanto, la cuerda del tímpano, ¿qué tipo de nervio sería? Vegetativo y sensorial. Está con el sentido del gusto, y vegetativo, saliva. ¿No es? Esa, ahí está. Miren, esta cuerda que la han visto aquí, entrar por acá y salir, viene a dar inervación a esta glándula, que es la glándula sublingual, y esta es la submaxilar. Van a producir saliva. Y además el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. Por lo tanto, como la avenida Saavedra, hay autos de subida y de bajada. El impulso eléctrico de los sabores es de subida hasta el fascículo de la solitaria. Y esta inervación es de bajada, del núcleo salival superior hacia estas glándulas, de bajada. Y los impulsos de acá de subida. Por lo tanto, la cuerda del tímpano es como la avenida Saavedra. Tiene autos de bajada, que son vegetativos, y autos de subida, que son sensoriales, del gusto, ¿no ven? Ahí tienen la lengua, cómo se distribuye en el gusto. Aquí es, pues, ácido y salado facial. Aquí glosofaringeo y aquí neumogástrico. Neumogástrico. O sea que nervios están involucrados en el gusto: el neumogástrico, el glosofaringeo y el facial. Son 3 nervios. Se dice a un individuo paladar fino, al que le gusta la comida fina, no. Se tiene que decir lengua fina, porque el paladar nada que ver con el gusto, ¿no? Y hagan la prueba, colóquense azúcar en el paladar, no van a saber si es sal o azúcar. Tienen que poner la lengua recién y van a encontrar el sabor. ¿Ven?
Ramo sensitivo del conducto auditivo externo, por si acaso es este. Este es el ramito. Bordea la apófisis mastoides y va hasta el conducto auditivo externo. Solo el facial recoge la sensibilidad del conducto auditivo externo. ¿Ya? Algún alumno se le dice, ¿qué tipo de nervio es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo? Vegetativo. Repetí, ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Motor. ¿Cuál motor? Ramo sensitivo. ¿Qué tipo de nervio es? Su nombre lo dice. Entonces son impulsos eléctricos de subida desde el oído. Van a ir al ganglio geniculado y del ganglio geniculado al fascículo de la solitaria. Del fascículo de la solitario hasta la región retrorolándica, que recibe el impulso eléctrico de dolor. Si queremos operar el conducto auditivo externo, ¿qué ramo tenemos que anestesiar? Este. Nos cortamos tranquilos ahí porque va a perder el ramo anastomótico de la fosa yugular, el nervio de la cuerda del tímpano. Este es el cuerdo del tímpano, este es el ramo anastomótico de la fosa yugular. Este ramo anastomótico de la fosa yugular penetra el ostium introitus. ¿Dónde está ubicado el ostium introitus? En el fondo de la fosa yugular. Ahí se anastomosa con el neumogástrico. ¿Ve? Con el neumogástrico. Ahí tiene. Miren, haremos un repaso, ¿ya? De temporal. Esta es la fosa yugular. Aquí en el fondo, aquí está el ostium introitus. Por ahí penetra el ramo anastomótico del facial con el neumogástrico. Este es el conducto carotídeo. Aquí hay un conductito en esta pared que es el conducto de Jacobson o de nervio timpánico, que va a dar 6 ramos. Entre esos 6 ramos, los petrosos profundos, la baja, mayor y menor, que van a ir a anastomosarse con los superficiales. Hemos agotado todos los nervios intrapetrosos. Ahora damos ramos colaterales, no terminales, por si acaso, colaterales. ¿De acuerdo? Ya. El primer ramo va a ser el ramo anastomótico del glosofaringio o asa de Hall. Este ramo va del nervio facial pasando por fuera de la yugular interna, de la vena yugular interna, la cruza y se anastomosa con el glosofaringio. Se cree que le da ramos de impulsos eléctricos motores para que el glosofaringio tenga poder para la inervación motora de los músculos de la faringe. Le presta ramos, el facial. El auricular posterior, este auricular posterior es un músculo, o digo un nervio independiente de los ramos terminales, pero es motor. ¿Por qué? Porque va a dar inervación al músculo occipital y al músculo auricular posterior. Va a dar un ramo para esos dos. Este ramo auricular posterior va a dar, son cutáneos los dos, son cutáneos, pero no es ramo terminal, es ramo colateral, extrapetroso. El ramo del digástrico, el vientre posterior del digástrico, ¿es cutáneo? No es cutáneo. Entonces este ramo del vientre posterior del digástrico y el ramo del músculo estiloioideo y un ramo lingual inconstante que va a ir hacia la lengua, que es este de acá. ¿No ven? Veremos. Este es el ramo anastomótico con el glosofaringio, ¿ven? Este es el facial
Esta es la yúgular interna, pasa por fuera y se anastomosa con el glosofaríngeo, el nervio glosofaríngeo. Esto también se llama asa de Haller, asa de Haller, rama extrapetrosa, ¿entiendes? ¿Ya? Con el glosofaríngeo o asa de Haller. Nervio auricular posterior y ramo lingual inconstante. Este es el auricular posterior. Miren, hijito, pasa por detrás del conducto auditivo externo, está en el pedículo retroauricular. ¿No ve? Miren, hay un ramo horizontal posterior que va al músculo occipital y otro ramito que va al auricular posterior, que se inserta en la mastoides y de acá baja hacia la concha de la oreja. Miren, este es el auricular posterior. Y el lingual es este, que es inconstante. Sale de acá hasta la lengua. ¿Entienden? Ese ramo no es un ramo, es un ramo motor, ¿no?, que dice que se anastomosa con un ramo del glosofaríngeo, pero es inconstante, generalmente no existe. Inconstante. Ramo del estilo hioideo y del vientre posterior del digástrico. Aquí está. Este ramo extrapetroso, este es el agujero estilo mastoideo, ¿no? Este ramo va al vientre posterior del digástrico. Aquí está la ranura digástrica al vientre posterior. Y este otro ramo desciende para el estilo hioideo. ¿Qué es este? Este es el estilo gloso. Este es el estilo hioideo. Este otro es el estilo faríngeo. Estilo, ramillete de Riolán. 1, 2, 3 músculos, ¿no? Entonces, para el estilo hioideo. Ahí están los ramos extrapetrosos. Aquí tenemos el mismo ramo del vientre posterior del digástrico y del estilo hioideo. Es un tronco único y son dos nervios destinados a los músculos del mismo nombre. Ramo del estilo hioideo, ramo del vientre posterior del digástrico. Aquí está. Mueven esos dos músculos, los ramos extrapetrosos. Ramos terminales. Todos los ramos terminales son motores. Ya hemos terminado con las fibras vegetativas, ¿verdad? Petroso, superficial, ramo, lágrima muconasal. Cuerdo del tímpano, salival superior. Sensoriales, cuerdo del tímpano, sabor ácido y salado, de subida. Ahora termina el nervio facial en ramos exclusivamente motores. ¿De dónde proceden esos ramos? Del núcleo motor del facial. ¿Y con qué se nutre el núcleo motor del facial? Con la parte pre-rolándica del cerebro, que es la que acumula toda la energía, los fotones, la energía fotoeléctrica. Foto es la unidad de luz. Y la única fuente de luz que tenemos, ¿cuál es? El sol. Por lo tanto, mucho lo que nos mueve a nosotros es luz. Eso nos mueve. Somos luz, parte de luz. Nuestros movimientos, la pintura, la música, la composición. Somos parte. Ramos temporofaciales. Estos ramos temporofaciales van a tener anastomosis también con el aurículo temporal. Ahí está. Rama temporofacial. Temporofacial por encima de la comisura, ¿no ves? Se anastomosa con el aurículo temporal y nacen ramas para los músculos del cráneo y de la cara. Presente. Ramos temporales. Músculo auricular anterior y superior. Falta el superior.
porque el posterior es por el ramo auricular posterior, ¿no ve? El anterior y el superior, y de la cara externa del pabellón. Ramos frontales y palpebrales, músculo frontal, piramidal, orbicular de los párpados. Ramos infraorbitarios, músculo cigomático mayor y menor, elevador superficial y profundo, y del labio superior, canino, transverso de la nariz, dilatador de las narinas y mirtiforme. Ramos cérvico-faciales. Se anastomosan con la rama auricular del plexo cervical, da ramos para los músculos situados por debajo del orificio bucal y presenta ramos bucales inferiores, músculo risorio y la mitad inferior del orbicular de los labios. Triangular de los labios, cuadrado del mentón, borla del mentón, ramo cervical, músculo cutáneo. Aquí está en el cadáver, podemos ver la glándula parótida, y aquí están los ramos temporofaciales y cérvico-faciales. Aquí hemos sacado la parótida y aquí vemos los temporofaciales y los cérvico-faciales. Cuando hay una injuria, puede ser física, cambio térmico, la salida de un cine, aún en invierno, hay una parálisis facial periférica, en la parte periférica. Cuando accidentalmente metemos una anestesia, en vez de poner a la espina de Spica, nos pasamos un poco atrás y anestesiamos la parótida, inmediatamente se le cae la cara al paciente. Pasa. Cuando pasa la anestesia, vuelve la tonicidad muscular. Los cirujanos plásticos, el Botox, lo colocan en las partes que tiene arrugas la señora. ¿Para qué? Para paralizar esos musculitos del facial que están produciendo esas arrugas. Las paralizan y al tiro se estira esa parte. La señora se mira al espejo, ¡oh, es rejuvenecido! Es que le han puesto el Botox que está anulando la estimulación del nervio facial. Le están diciendo al nervio facial, ¿para qué? Con el Botox, que dura un tiempo, después vuelve, ¿no? Esa es la fórmula y la van a ver ustedes cómo. Ahora, ¿el nervio facial se enferma? Sí. El nervio facial puede ser injuriado por bacterias también por virus. Entonces, si son virus, hay que dar un tratamiento antiviral, ¿no? Si son bacterias, pues un tratamiento antibacteriano, tendrán que ser antibióticos. Y también elementos físicos para que reaccionen, como la luz ultravioleta que se coloca y se le comienza a hacer ejercicios al paciente, que sople o que mueva y demás para mejorar aquello, ¿no? Cuando el nervio facial es cortado, eso ya es una parálisis facial irreversible, porque los cabos de los nervios se esconden y es difícil ubicarlos y además mantener esa situación. Hoy día se está haciendo un tratamiento con la fibra óptica y ojalá con la fibra óptica inclusive algunos paralíticos van a poder caminar, ¿no? Porque lo que no se puede es conectar los nervios, no son prolongaciones cilindroaxiales que no se pueden hacer, ¿eh? Ahí está, los ramos temporo y cérvico-facial. Por debajo de la comisura, los cérvicos, por encima. Aquí tienen el auricular posterior al músculo occipital y son extrapetrosis, ¿no? En cambio, el superior y el anterior por los ramos temporofacial y cérvico-facial. Colocamos la mano y vamos a encontrar esta situación. Aquí los temporales, aquí los cigomáticos, aquí los bucales, entonces es el buchinador, ¿no? Aquí los mentonianos y aquí el cervical para el cutáneo del cuerpo. Anatomía funcional del facial. Ya. Miren, primera porción del facial, intermediano y brazo.
ganglio genicular, petroso superficial mayor, ganglio esfenopalatino, nervio orbitario a la glándula lagrimal y a la mucosa buconasofaríngea. El petroso, ¿de dónde está viniendo? Del núcleo lácrimo-muco-nasal. ¿Ven? Músculo del estribo. Si cortamos, si sufre un accidente el paciente a este nivel, se le corta el nervio por una fractura de peñasco. ¿Funciona esto? Sí, funciona, normal. El paciente tiene lágrimas, vemos que tiene lágrimas, tiene moco, entonces decimos esto está bien. He perdido la audición, dice el paciente. Ah, entonces aquí está la lesión, aquí está la lesión. Ha perdido la audición. Le hacen la audiometría, está deprimida la audiometría. ¿Ve? Bien, entonces aquí está la lesión. ¿Siente sabor ácido y salado? No, porque eso viene así, así, hasta aquí. No llega al fascículo de la solitaria, llega hasta aquí, ha perdido. ¿Está seca la boca? Está seca. ¿Tiene parálisis facial? Tiene parálisis facial. Solo está funcionando esto. Entonces a este nivel es la lesión. Ahora, si es a este nivel la lesión, todo esto está paralizado, no funciona. Aquí lágrimas artificiales, moco artificial, aquí no va a sentir esos sabores, su boca seca y parálisis facial. Si solamente es aquí la lesión, en la cuerda timpánica no va a sentir sabor ácido y salado y se va a secar la boca. Va a tener audición normal, va a tener secreción lacrimal normal. ¿Ve? Normal. Músculos cutáneos normales, porque la vía es esta. Este es rama colateral nomás. ¿Están entendiendo? Ahora, si aquí es la lesión, parálisis facial periférica. Si es acá nomás, en el cérvico y el ¿no? Es periférico. Si es acá la lesión, es central. Un golpe en la nuca, en el tallo cerebral, en los núcleos protuberanciales. Todo esto no funciona. La lesión es central, periférica, unilateral, bilateral. Estas son reversibles, pero si se corta el nervio ya es irreversible. ¿Entendieron? Bien bonito para hacer un diagnóstico, ¿no? En el paciente. Funciones de sus ramos intrapetrosos. Ahí tienen. Miren cómo este es el ganglio del trigémino, el ganglio de Gase. Está prestando su ramo orbitario. Aquí está prestando su ramo orbitario. El ganglio de Gase del nervio maxilar superior está prestando su ramo orbitario para que el ganglio esfenopalatino haga llegar las ramas que provienen del facial del núcleo. De este ganglio genicular, el petroso superficial mayor, está llevando fibras del lácrimo muco nasal. Muco nasal, lácrimo, ramo orbital, cuerda del tímpano, sabor, azul, en azulito está. Va a llegar al fascículo de la solitaria. Vegetativa, glándulas. Ahí tienen otra forma. Este es el ganglio del trigémino que va a prestar su ramo orbital. El ganglio esfenopalatino, este es el petroso superficial mayor, ganglio genicular, geniculis rodillas. ¿A qué nivel está el ganglio geniculado? Entre la primera y la segunda porción. Cuerda del tímpano, nervio lingual, trigeminal. Este va a recoger, cuando come una papa caliente, va a sentir el
superior por vía trigeminal. En cambio, la cuerda solamente sabor ácido y salado. Y inervación vegetativa. ¿De dónde viene? Del salival superior. Ahí tienen otra vez esto. Ganglio geniculado petroso. Sus ramos intrapetrosos, sale del agujero estilomastoideo y ramos terminales. La parálisis facial, acá periférica. Ahí tienen, miren, por ejemplo, miren esta señora. Esta señora se le dice, silbe, no puede silbar. Toda esta parte está paralizada. Aquí tiene arruguita, aquí no tiene. Tiene parálisis. Se le da algún alimento y chorrea por acá. Todo esto es paralizado. Esto es normal. Tiene una parálisis. Este señor viene al consultorio, se le dice reír y solamente se ríe con este lado. Miren, este lado está paralítico, paralizado. Cuando duerme va a cerrar este ojo, este no. Miren, aquí tiene arrugas. ¿Ve? Aquí no tiene. Por eso las señoras cuando quieren perder estas arrugas, un poco de botox se les pone acá y estos músculos están paralíticos y pierden las arrugas. Igual en las patas de gallo. Aquí, ¿ve? Miren cómo aquí tiene patas de gallo, aquí no tiene. Así actúa el botox. Los músculos, se produce paulatinamente eso. Aquí tiene esto, aquí ha perdido esa arruga. Se le dice silbe, no puede silbar. Entonces hay que hacer un tratamiento primero haciendo un buen diagnóstico, ¿no? Se le dice, a ver, señor, veremos si esto es periférico. ¿Qué tenemos que hacer para saber si es periférico o central? Primero, decirle, hazte un examen de audiometría. Si ha perdido la audiometría, entonces su nervio facial está lesionado más arriba del músculo del estribo. Ahora, hay lágrimas, tenemos que ver. Si hay lágrimas, tranquilos. Quiere decir que el petroso está funcionando bien. Entonces no es central su problema, es periférico. ¿Periférico a qué nivel? Tu glándula funciona, le abrimos la boca, vemos si hay saliva, si está normal, ya quiere decir entonces en sus ramas terminales nomás. Entonces necesita antiinflamatorios por un lado y luego radiaciones con rayos ultravioletas y ejercicios, fisioterapia, para que haga gestos, comience a hacer gestos. Esa es la parálisis. Este señor duerme con un ojo, con el otro no. Nuevamente aquí podemos ver todo el nervio facial, todas sus ramas colaterales. Aquí está el vientre posterior del digástrico, el estilo del bebé, el auricular posterior. Aquí está el ganglio esferopalatino, el ganglio óptico. Aquí las ramas pericarotídeas, este es el nervio mediano, ganglio esferopalatino. Aquí son preguntas funcionales. El nervio facial es un nervio de la mímica. Sí, porque podemos hacer gestos también, ¿no? A las personas, sacar la lengua, todo, ¿no? Es de la mímica. Cualquier cosa podemos ganarnos la vida, haciendo de payasos también, o en fin, ¿no? Haciendo reír a las personas con la mímica, es músculo de la mímica. ¿Desempeña función en la transmisión de los sonidos? Sí. ¿Por qué? Por el músculo del estribo. Por el músculo del estribo. Ese es sensitivo. Si yo te punzo tu oreja, sientes dolor, ese es dolor. ¿Me entiendes? Pero no, ahí no se escucha. Esto es capta los sonidos. ¿Y dónde escuchas? Los huesecillos del oído
recién trasladan el sonido. Y uno de sus huesecillos es el estribo. Y tienes un músculo que es del facial. Por lo tanto, lo que ha dicho este muchacho está bien. ¿Desempeña función en la transmisión de los sonidos? Sí, precisamente por el músculo del estribo. Así nomás. ¿Es un nervio sensitivo? Sí, lo que has dicho. Solo eso. Solo de ese lugar nomás recoge la sensibilidad. ¿De dónde? Del conducto auditivo externo. ¿De dónde recoge la sensibilidad del facial? Del conducto auditivo externo. ¿Listo? ¿No ve? ¿Es sensorial? Sí, porque está recogiendo el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. Ya está, muy bien. Conduce entonces la sensibilidad del tercio medio del pabellón. Tercio medio del pabellón. Conducto auditivo externo. Este es el pabellón, este es su tercio externo. ¿No ven? ¿Ya? Y la sensorialidad de la punta y los bordes de la lengua. ¿Controla la secreción lagrimal? Sí, por el nervio petroso superficial mayor que sale del ganglio geniculado y llega hasta la glándula lagrimal mediante el nervio orbitario que es rama del trigémino. ¿No ven? Ya. Y además nasal, sí, del núcleo lácrimo-muco-nasal. Además, salival de las glándulas submaxilar y sublingual, sí, ¿por medio de qué? Cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. ¿De qué núcleo? Del núcleo salival superior. Cuerda del tímpano y cuerda del tímpano. Esto, recoge la cuerda del tímpano y esto. ¿No ven? Elevador del labio superior, mímica de la alegría. Risorio de Santorini, la sonrisa, el cigomático mayor. De la tristeza, cigomático menor, mayor sensación de llorar, músculo corrugador de las cejas, que es este. ¿No ven? O sea, claridad, corrugador también se llama, depresor del ángulo de la boca, tristeza, estos que están por debajo, elevador del ángulo de la boca, deprime, depresor del labio, músculos de la tensión orbicular, tensión, músculo occipito frontal, aquí están las arruguitas, músculo orbicular, emotivas, corrugador de las cejas, platisma, el cutáneo del cuello, hincha las partes blandas del rostro, nasal, dilata el orificio nasal, este también es de la sexualidad, el prócer, expresa dolor intenso, el prócer.